Compré un café y, por accidente, pagué con la cuenta compartida de mi esposa. Antes de poder salir de la cafetería, 2 oficiales ya me tenían en el suelo, con la cara contra las losetas, acusándome de malversación de fondos. Y mientras aún intentaba entender qué pasaba, recibió una llamada. Era el nuevo asistente de mi esposa. Compré un café y un par de conchas de una panadería artesanal en Polanco, y por un descuido, pagué con la tarjeta de la cuenta compartida que tenía con mi esposa. Antes de que pudiera siquiera dar un paso fuera del local, 2 oficiales de policía ya me tenían sometido en el suelo, con la cara presionada contra las frías losetas, informándome que era sospechoso de malversar fondos corporativos. Mientras mi mente todavía daba vueltas, tratando de procesar el absurdo de la situación, el teléfono de uno de los oficiales sonó. Era una llamada para mí. El nuevo y flamante asistente de mi esposa estaba en la línea. Señor Reyes, fui yo quien llamó a la policía. ¿Acaso se da cuenta de que cada centavo que gasta es dinero que a la directora general Garza le ha costado un mundo ganar? La CEO trabaja hasta el agotamiento, y usted simplemente se pasea por ahí, derrochando su dinero. A partir de hoy, yo estoy a cargo de todos sus gastos. Cada compra, sin excepción, debe pasar primero por mi autorización. Si yo lo apruebo, usted gasta, si no, se aguanta. Por cierto, su asignación mensual es de 10.000 pesos. Hoy ya ha gastado 9.980. No podrá gastar un centavo más este mes. Hablaba con una seriedad y una autosatisfacción que me provocaron una risa amarga. El muchacho llevaba apenas un mes en la empresa. Mi esposa había sido amable con él un par de veces, y él ya se había autonombrado su gestor personal, interviniendo para dirigir su vida, y por extensión, la mía. Pero no tenía ni la más remota idea de que la empresa, en su origen, era mía. Cada peso en las cuentas bancarias de mi esposa provenía de mi familia. Incluso su salario, y el de su preciada directora general Garza, en última instancia, provenía de mí. Ella se había casado para entrar en mi familia, así que, ¿quién demonios era este novato para pretender administrar mi dinero en su nombre? Los oficiales escucharon las palabras de Beto a través del altavoz del teléfono. Luego miraron la pantalla de la terminal de pago, que mostraba un cargo de 700 pesos en la cuenta compartida. Sus rostros se transformaron. Se disculparon profusamente, jurando que reportarían el falso llamado a la policía a la empresa de mi esposa, pero yo ya estaba doblado sobre el mostrador, apenas pudiendo sostenerme en pie. Me duele. Dios, me duele muchísimo el pecho. Creo que me está dando algo. Por favor, que alguien me lleve a un hospital. Todos se apresuraron para meterme en una patrulla y llevarme al hospital privado más cercano. Me registraron en la recepción, y de inmediato, exigieron un pago por adelantado para la admisión y los estudios. Apreté los dientes por el dolor y deslicé sobre el mostrador todas las tarjetas bancarias de mi cartera. Unos minutos después, la enfermera regresó con todas ellas en la mano. Señor, sus tarjetas no tienen fondos. Todo mi cuerpo se quedó helado. Eso es imposible. Esas tarjetas tenían decenas de millones de pesos entre todas, como mínimo. ¿Cómo pueden estar vacías? Entonces, las palabras de Beto resonaron en mi mente y todo encajó. Había vaciado cada una de las cuentas. Llamé a mi esposa. El teléfono sonó un par de veces y alguien contestó. Mi amor. Pero fue la voz impaciente y arrogante de Beto la que respondió al otro lado. Ay, señor Reyes, ya supérelo. Así que le cortaron los gastos, ¿y qué? No pudo esperar ni 5 minutos para ir a llorarle a la jefa. Ni se moleste. La propia directora general Garza autorizó esto. Tragué el dolor y no perdí el tiempo discutiendo con él. Estoy en el hospital ahora mismo. Necesito dinero. Devuélveme lo que es mío o pon a mi esposa al teléfono ya. Su voz llegó, goteando superioridad. La directora Garza está en una junta muy importante. No tiene tiempo para sus problemitas. Me ha encargado a mí que me ocupe de todo esto. ¿Quiere dinero? Bien. Haga lo que le dije. Envíe una solicitud a través del portal de aprobación interno. Si la apruebo, recibirá sus fondos. Ah, y su asignación restante para el mes es de 20 pesos. No se moleste en solicitar más que eso.
Un dolor agudo me desgarró el pecho. Mi rostro se había puesto pálido como el papel. No pude contenerme más. Te he dicho que estoy en el hospital. Podría estar sufriendo un infarto. Necesitan el pago ahora. Estas no son las tarjetas de Sofía. Son mías. Transfiere mi dinero de vuelta ahora mismo o te denunciaré por robo. Silencio al otro lado. Luego, la línea se cortó. Un segundo después, llegó un mensaje de texto de Beto. Señor Reyes, seamos honestos. Cada centavo que tiene es dinero de la señora Garza, y no puede usar su título de esposo para intimidarme. Ya he congelado todas las cuentas a su nombre y me he asegurado de que nadie en la Ciudad de México le preste un solo peso. Cuando esté listo para disculparse y jurar que dejará de gastar el dinero de la señora Garza como si fuera suyo, pensaré en desbloquearlas. Lo leí y mi visión se nubló. Algo caliente y violento me inundó el pecho. Luego, me desvanecí. Pero antes de que la oscuridad me envolviera, logré llamar al licenciado Pierce, el abogado de mi familia. Le dije que despidiera a Roberto Beto Swanson con efecto inmediato, que suspendiera a Sofía Garza de su puesto de directora general y que trajera a Sofía a este hospital en menos de una hora. Un asistente junior. Con un mes en el trabajo nadie de tan bajo rango se atrevería a congelar las cuentas del esposo del CEO. A menos que alguien por encima de él le estuviera abriendo la puerta. Pero Sofía, mi esposa, tirando por la borda todo lo que teníamos. Por un muchacho que apenas conocía la distribución de la oficina en Santa Fe. No podía entenderlo. No quería. Y, sin embargo, el pensamiento no me abandonaba. La familia Reyes tenía un valor de decenas de miles de millones de pesos, y esta generación había producido exactamente un heredero, yo. Podría haberme casado con alguien de otra dinastía empresarial de Monterrey o Guadalajara y fusionar imperios. En lugar de eso, elegí traer a una mujer a mi familia. Alguien que se casara bajo el apellido Reyes y construyera lo que yo le dijera que construyera. Para encontrar a alguien honesta y estable, oculté quién era y me infiltré en Grupo Sterling, una de nuestras propias empresas, como un empleado de bajo nivel. Ese fue el año en que conocí a Sofía Garza, recién salida de la universidad y empezando en la empresa. La mejor universidad pública, con los bolsillos vacíos pero la mente llena de ambición. Pero había en ella una gentileza tranquila, asentada sobre algo terco e inquebrantable. Me fijé en ella de inmediato. Siempre era la primera en llegar al corporativo y la última en irse. Mientras todos los demás se quejaban de las horas extra, ella, en silencio, revisaba por su cuenta los informes de toda una planta de producción varias veces. Si me quedaba hasta tarde, aparecía en mi cubículo con un café de olla, con las orejas rojas hasta las puntas, sin atreverse a mirarme a los ojos. Luego, se estiraba por encima de mí para coger el teclado, con la voz baja y un poco temblorosa. Ya es muy tarde para que te vayas solo a casa en el metro. Yo terminaré esto. Tú vete. Podía sentir mi pulso en la garganta durante un minuto entero después de que se fuera. Pero el momento en que realmente me enamoré de ella fue durante un incidente en el trabajo. Un colega robó mi proyecto, lo presentó como suyo y luego se dio la vuelta y me acusó de plagiarlo a él. El director general, que lo respaldaba, quería despedirme en el acto. Amenazó con responsabilizarme por filtrar secretos de la empresa y exigió una compensación millonaria. Sofía, que estaba a punto de recibir un ascenso, golpeó la mesa de la sala de juntas con ambas manos y se interpuso entre todos y yo. Mateo Reyes no hizo esto. Lo conozco. Apostaría todo por ello. ¿Quieren despedir a alguien que no ha hecho nada malo? Entonces esta empresa no sabe distinguir el bien del mal, y no quiero formar parte de ella. Me voy con él. Se arrancó el gafete con su nombre, me tomó de la mano, y salimos corriendo de la sala de conferencias, por el pasillo, hasta cruzar las puertas del lobby. Justo en ese momento, algo encajó en su lugar dentro de mi pecho. Esta era la mujer con la que iba a pasar mi vida. La agarré, todavía sin aliento, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía articular las palabras. Sofía, me gustas. ¿Te gusto yo? Cásate conmigo. Di que sí. Después de la boda, me alejé de la empresa para poder centrarme en otros negocios familiares y consolidar nuestro patrimonio.
Dejé Grupo Sterling en manos de Sofía, con el licenciado Pierce supervisando las cosas junto a ella. Y Sofía no decepcionó. La empresa prosperó bajo su dirección. Hasta hace un mes y medio, cuando de repente me dijo que quería reclutar a un grupo de graduados talentosos pero sin recursos de su alma mater. Acepté. Roberto Swanson era uno de ellos. A los 10 días de unirse a la empresa, había sido ascendido hasta convertirse en el asistente personal de la CEO. Fue entonces cuando los rumores empezaron a llegarme. Una de las chicas del equipo de secretarias me llevó a un lado. Beto había estado llevando almuerzos caseros al despacho de Sofía. Dijo que los dos comían juntos a puerta cerrada y no salían en toda la tarde. La explicación de Sofía para todo esto fue la siguiente. Beto trabaja increíblemente duro y tiene talento. No puedo castigarlo solo porque sea joven y recién salido de la universidad, ¿verdad? Solo lo transferí para que fuera mi asistente por motivos laborales. En cuanto a lo del almuerzo, es tan dedicado que sigue trabajando durante la comida para ayudarme a procesar documentos. Por eso empezó a traer su comida a mi oficina. Eso es todo. No hay nada entre nosotros. Pero oye, si te molesta, si estás celoso, solo dilo y me deshago de él mañana mismo. Yo no era del tipo que se entromete en la empresa por chismes y corazonadas. Saqué yo mismo el expediente de Beto, asistí a algunas reuniones que dirigió. El chico era meticuloso, capaz, sabía exactamente cuándo presionar y cuándo ceder. Quedé lo suficientemente impresionado como para pagar cada centavo de su deuda educativa, impulsar un aumento de sueldo y ascenderlo a asistente principal. Incluso advertí al personal que dejara de inventar rumores, que dejaran de crear historias sobre un joven que solo intentaba forjarse una carrera. Pensé que estaba invirtiendo en alguien con un potencial real. Resultó que solo estaba alimentando a la víbora que llevaba dentro. Empezó con el código de la puerta de nuestra casa en Las Lomas. Insistía en que necesitaba acceso constante para recoger documentos para Sofía. Y antes de darme cuenta, había cambiado el código de nuestra casa por el de su propio cumpleaños. Cuando lo confronté, se disculpó con lágrimas en los ojos, pareciendo herido y pequeño. Esa misma noche, se llevó a una Sofía ebria de una cena de negocios y no regresó. Su teléfono estaba apagado. Cada llamada iba al buzón de voz. La busqué durante un día y una noche enteros. Estaba a punto de llamar a la policía cuando Sofía finalmente llamó, de manera casual y apresurada, para decir que ya estaba en casa. Casi me caigo al volver, y allí estaba él, en mi cocina, con uno de mis pijamas de seda, cocinando chilaquiles en mi estufa para el desayuno de Sofía. Me vio y sus ojos se enrojecieron. Lo siento mucho, señor Reyes. Sé que soy un desastre. Es que no conseguía recordar el código de su puerta. La señora Garza estaba muy tomada y no pude abrir, así que no tuve más remedio que llevarla a un hotel a pasar la noche. Pero no se preocupe, no pasó nada entre nosotros. La ira me invadió y abrí la boca para hablar. Sofía se adelantó, su rostro se convirtió en piedra. Señaló la puerta principal. 6 dígitos. No puedes recordar 6 dígitos si no sabes cómo encender un teléfono. Si el trabajo de asistente principal es demasiado complicado para ti, no te molestes en venir mañana. Beto rompió a llorar en el acto. Lo siento, señora Garza. De verdad que no era mi intención. Por favor, no me despida. La cirugía de mi madre cuesta 400.000 pesos y ella cuenta con mi salario para cubrirla. Si me despide, toda mi familia se arruinará. Sofía lo miró. Su voz era fría. No te disculpes conmigo. Discúlpate con mi esposo. Él es a quien has estado preocupando. Si él no te perdona hoy, puedes llorar hasta quedarte ciego si quieres. Igualmente te irás. Beto se arrodilló frente a mí y comenzó a suplicar. Lo siento, señor Reyes. Solo tenía miedo de que tocar el timbre en mitad de la noche lo despertara y le causara una molestia. Soy torpe con las palabras, no tengo tacto para estas cosas. Metí la pata. Pégueme, gríteme. Pero, por favor, no haga que me despidan. Lo miré así, al final, no dije nada. Solo le dije que se fuera. Después, Sofía me abrazó,
aferrándose a mí como si nunca fuera a soltarme. Mi amor, ¿cómo estás? Esto te ha disgustado, y estaba a punto de despedirlo en el acto. Pero como dijiste que lo perdonabas, seguiré tu decisión. No te preocupes, lo voy a sepultar en trabajo, lo haré quedarse hasta tarde todas las noches. Llámalo un castigo. En aquel entonces, todavía me derretía en la calidez de ese gesto. Nunca se me ocurrió cuestionar si algo de eso era real. Pero Beto nunca se detuvo. Siguió cruzando límites, acercándose cada vez más, cada vez un poco más audaz que la anterior. Obtuvo acceso a mis tarjetas, a mis cuentas, así como si nada. Y no había manera de que eso sucediera sin Sofía detrás de todo. De ninguna manera. Cuando desperté, Sofía todavía no había aparecido. Pero mi abogado me esperaba junto a la cama del hospital, listo para informarme. La CEO Garza ha llevado a su asistente a una reunión fuera de la ciudad. Dice que no volverá hasta mañana. Estudió mi expresión cuidadosamente antes de continuar. He revisado los registros de asistencia de las últimas 2 semanas. Los dos han estado saliendo juntos a juntas constantemente, pero los destinos, me entregó una hoja impresa. Cada uno de los destinos listados en esos supuestos viajes de negocios no está ni cerca de ninguna de nuestras empresas asociadas. Todos son ciudades turísticas, destinos de vacaciones como Cancún, Los Cabos, San Miguel de Allende. También hablé con algunos empleados de la empresa, continuó. Dicen que el Instagram de Roberto Swanson está lleno de fotos de estos viajes con la CEO Garza. ¿Le gustaría verlas? Extendió su teléfono. La pantalla estaba llena de capturas, una tras otra. Cada una era un collage cuidadosamente preparado que Beto había publicado. Los pies de foto decían cosas como: gracias a la CEO Garza por llevarme a casa esta noche. Este es nuestro momento especial para dos. Me quejé de trabajar horas extra y, de repente, alguien me envió un pequeño extra. El reloj Patek Philippe que llevaba tiempo deseando. Mencioné que quería ver Chichén Itzá y me llevó en jet privado esa misma tarde. Si esto no es amor, ¿qué es? El abogado prosiguió. Investigamos el historial universitario de Roberto Swanson y descubrimos que tuvo un patrocinador financiero durante sus años de universidad. Ese patrocinador era la señora Garza. Su compañero de cuarto en la universidad nos dijo que Beto solía presumir de tener una benefactora rica y mayor. Esa persona era la señora Garza. Escucharlo confirmado con mis propios oídos, que Sofía me había traicionado hacía mucho tiempo, me atravesó por completo. El abogado puso una carpeta en mis manos y dijo en voz baja: también hay algo que encontramos. Creo que debería verlo. Abrí la carpeta. Una sola mirada y mis piernas flaquearon. Apenas pude evitar caerme. El papel en mi mano pesaba más que el plomo. Era un estado de cuenta bancario, muy censurado, pero lo suficientemente claro en lo importante. Adjunto había una copia impresa de un correo electrónico con fecha de hace 5 años, el mes exacto en que Sofía y yo tuvimos nuestro legendario y adorable encuentro. El mes en que mi colega me había acusado de plagiar mi propio proyecto. El correo era de Sofía a ese mismo colega. Interpreta tu papel en la sala de juntas mañana. Insiste con fuerza en la acusación de plagio. No te eches atrás hasta que yo intervenga. El $1.000.000 restante será transferido a tu cuenta en el extranjero en el momento en que él y yo salgamos por la puerta. Mis pulmones olvidaron cómo respirar. Había otros documentos. Fotos de un investigador privado de Sofía sentada en un restaurante con el gerente que había amenazado con despedirme. Registros de mensajes de texto. Les había pagado a todos. El incidente completo. La ira justiciera. El golpe de sus manos en la mesa. La salida dramática donde arriesgó su carrera para protegerme. Todo había sido una obra de teatro. Ella había orquestado la crisis solo para hacerse pasar por mi salvadora. No se había enamorado de un empleado de bajo nivel. De alguna manera, había descubierto que yo era el heredero de los reyes. Me había cazado. Un calambre agudo y violento me recorrió el pecho, tan intenso que mi visión se volvió blanca. El monitor junto a mi cama comenzó a chillar un ritmo frenético y agudo. Señor, míreme.
Una enfermera irrumpió en la habitación, seguida por un médico. Su presión arterial se está disparando. Su ritmo cardíaco es peligrosamente irregular. Necesitamos llevarlo a cuidados intensivos ahora mismo. Mi abogado, jadeé, mis uñas clavándose en las delgadas sábanas del hospital hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Pierce. Pierce se acercó al borde de la cama, su rostro normalmente estoico, ahora tenso con genuina alarma. Estoy aquí mismo. No llames a Sofía, dije con la voz ahogada, el dolor cegándome. Si aparece, no la dejes entrar. ¿Y Pierce? Sí. Congela todo. La cama se movía. Las ruedas hacían un ruido fuerte contra el suelo. Las luces del techo se convertían en una franja continua. Alguien contaba. Alguien respondía. Una mano presionaba una máscara de oxígeno sobre mi cara y una voz decía, respire. Respire normalmente. Quédese con nosotros. Mantuve los ojos abiertos todo lo que pude. Pensé en el plagio, la sala de juntas, sus manos sobre la mesa, la forma en que me miró como si yo valiera algo, como si lo valiera todo. Pensé, ella lo montó. Lo planeó. Descubrió que yo era el heredero de los reyes y construyó un escenario, subió a él. Y yo le di una ovación de pie. Pensé en cómo casi me había matado. Pensé, todavía no. No hasta que pague por esto. Entonces la sedación hizo efecto y las luces se apagaron. Volví en pedazos. Primero los sonidos, el ritmo constante de un monitor, alguien hablando en voz baja, una puerta, un carrito. Luego el peso de todo. Todo lo que había sucedido oprimiéndome antes de que entendiera por completo que estaba despierto. Abrí los ojos. El techo blanco y estéril de la unidad de cuidados intensivos. Me sentí exhausto, pero lúcido. La sensación de traición era un ancla fría en mi estómago. Había sobrevivido. Ahora venía la parte difícil. Pierce esperaba afuera. Entró cuando la enfermera le hizo una seña. Todavía con el mismo traje que llevaba cuando la cama comenzó a moverse. Parecía un hombre que había pasado las últimas horas al teléfono gestionando una demolición controlada. ¿Está hecho? Pregunté. Mi voz salió áspera. En su mayor parte. Se sentó y abrió su tableta. El acceso de CEO de Sofía fue suspendido a los 20 minutos de su instrucción. Las cuentas corporativas han sido congeladas a la espera de una auditoría. Sus dispositivos personales, marcados para revisión bajo la cláusula de autoridad de emergencia del acuerdo de sociedad. El que firmó cuando asumió el puesto de CEO. El que había firmado sin leer con atención. El que mis abogados habían redactado para garantizar que cualquier CEO que Grupo Sterling nombrara, incluido un miembro de la familia por matrimonio, pudiera ser suspendido inmediatamente si el propietario principal lo solicitaba. Tenía tanta prisa por convertirse en CEO que no había leído la cláusula. Veto, despedido. Su tarjeta corporativa dejó de funcionar a las 11:47 de la noche. Su acceso al correo electrónico terminó a medianoche. Recursos Humanos envió la documentación formal de despido a su domicilio esta mañana. Pierce me miró. También presenté una denuncia preliminar ante la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía por la congelación no autorizada de cuentas. Quieren documentación, la cual tenemos de sobra. Asentí, sintiendo un cansancio profundo. Muéstrame el resto, dije. Me lo mostró durante los 2 días siguientes, en incrementos cuidadosos, porque el médico había establecido que mi presión arterial era su enemigo personal, y Pierce respetaba esto, al tiempo que entendía que yo necesitaba saber. La contadora forense, una mujer llamada Sandra que Pierce había utilizado en 3 investigaciones corporativas anteriores, había estado trabajando desde la noche de la emergencia. Su equipo había extraído registros de transacciones, registros de viajes, informes de gastos, hilos de correos electrónicos y el historial administrativo de cada cuenta a la que Beto había accedido desde su primer día. Lo que encontraron no fue sutil. Sofía había sido cuidadosa con algunas cosas. No lo suficiente. Las reservas de viajes corporativos mostraban 14 viajes en las últimas 6 semanas. De los 14 destinos listados como reuniones con clientes, 11 eran ciudades turísticas.
Los nombres de los clientes en el sistema de reservas eran empresas reales, pero ninguna de ellas tenía reuniones programadas con Grupo Sterling. Alguien simplemente había escrito nombres en el sistema para dar cobertura a las reservas. Los informes de gastos mostraban cargos de restaurantes de lujo, mejoras de hotel, tratamientos de spa y compras de regalos que habían sido categorizados como atención a clientes, con justificaciones de aspecto legítimo escritas debajo. Pero los recibos de los regalos, al ser extraídos, mostraban que los artículos se enviaban a una dirección privada, el edificio de apartamentos de Beto en la colonia Roma. Los mensajes eran peores. Sandra los había encontrado en el servidor corporativo, donde Beto había sido descuidado al usar su correo de trabajo para comunicaciones personales, aparentemente confiado en que nadie lo revisaría porque Sofía controlaba el acceso. En un hilo con fecha de 3 meses antes, Beto le escribió a un amigo: sinceramente, a estas alturas, yo soy el verdadero esposo. Él solo tiene el título. Ella dice que él ya casi ha terminado de ser útil. Después de que asegure la transferencia final de activos, lo va a apartar por ser emocionalmente inestable. Un colapso por estrés es perfecto para eso. La empresa se reestructura, lo obligan a ceder sus propias acciones porque no puede manejarlo. Y entonces, el mensaje se cortaba ahí. El amigo, al parecer, había respondido por teléfono. Lo leí 2 veces. Ya casi ha terminado de ser útil. Pierce observó mi rostro. El plan, dijo con cuidado, parece haber sido provocar un evento de estrés significativo. Con un colapso nervioso documentado, y con Sofía controlando el puesto de CEO y Beto controlando tu acceso financiero, se habría argumentado ante el consejo que no eras capaz de cumplir tu rol como propietario. Una evaluación psiquiátrica, posiblemente la tutela legal de tus intereses financieros otorgada a Sofía como tu cónyuge. Ella habría controlado el fideicomiso familiar. Y él la habría controlado a ella. Esa era la intención, según lo que encontramos. Miré por la ventana del hospital, hacia el cielo gris de la ciudad, y sentí un vacío helado. ¿Y lo del plagio? Pregunté. La sala de juntas. El colega está cooperando. Dijo que Sofía se le acercó 3 meses antes del incidente y le dijo que la farsa del plagio tenía que parecer real. Necesitaba escalarlo, llevarlo más allá de cualquier punto de resolución razonable hasta que ella interviniera. Le dijo que el objetivo era una persona de alto valor que estaría debidamente agradecida a quien ayudara a unirlos. Pierce dejó la tableta. Dijo que pensó que era un plan romántico. No sabía que eras el heredero de los reyes. Pensó que Sofía solo quería impresionar a un chico. Le pagaron $1 millón para que dejara su trabajo después. ¿Y el director general? Algo similar, pagado por separado. Ha dado una declaración por escrito. Sofía llegó al hospital al 3er día. Para entonces, me habían trasladado a una suite privada. Mi equipo de seguridad privada, organizado por Pierce a través de la firma de seguridad de la familia Reyes, estaba apostado fuera de la puerta. Entró con un abrigo oscuro, con el aspecto de una esposa preocupada, exactamente como había ensayado durante años. La seguridad la detuvo en el pasillo. Pierce salió a su encuentro. Yo observaba a través del panel de cristal. Sofía miró más allá de Pierce, hacia mi puerta. Tenía la mandíbula apretada. Había preparado un discurso. Podía verlo en su postura, la particular disposición de una mujer que ha ensayado lo que planea decir. Pierce habló durante aproximadamente 90 segundos. Vi el rostro de Sofía pasar por 4 expresiones: confianza, confusión, cálculo y luego, debajo de todo eso, emergiendo por las grietas, algo que reconocí de 5 años de creer que la entendía. ¿Miedo? No miedo por mí. Miedo por sí misma y por todo lo que le estaban quitando. Dijo algo. Pierce respondió. Sofía dio un paso adelante. Un escolta se movió para interceptarla. Pierce dijo una cosa más. No pude oírla desde donde estaba, pero vi su expresión, completamente tranquila, completamente final. Y vi a Sofía dejar de moverse. Más tarde, Pierce me contó lo que había dicho: él es el propietario al que traicionaste. No tienes autoridad en este edificio,
esta habitación o esta familia sin su consentimiento. Su equipo legal se pondrá en contacto contigo. Hasta entonces, cada paso que des hacia esa puerta será documentado y añadido a la demanda penal. Sofía se fue. Me recosté en la cama del hospital y respiré por primera vez en días, un respiro profundo y doloroso. Beto no se lo tomó con calma. Llamó al conmutador de la empresa 6 veces antes de darse cuenta de que su extensión estaba desconectada. Se presentó en el edificio de Grupo Sterling y descubrió que su tarjeta de acceso estaba desactivada. Se plantó en el mostrador de recepción y dijo que había habido un error, que necesitaba hablar con la CEO Garza inmediatamente, que tenía documentos que entregar. El jefe de seguridad, un hombre tranquilo llamado Arturo que había trabajado para Grupo Sterling desde antes de que llegara Sofía, le dijo que la autoridad de la CEO Garza había sido suspendida y que él ya no era empleado de la empresa. Lo dijo cortésmente. Lo dijo en el lobby, donde 11 empleados pasaban durante la hora pico de la mañana. Él empezó a discutir. Mencionó el nombre de Sofía 3 veces. Dijo que tenía autorización. Dijo que actuaba bajo instrucciones directas de la CEO. Arturo respondió, igualmente cortés. La autoridad de la CEO fue otorgada por el señor Reyes. Él la ha suspendido. ¿Había algo más? Alguien cerca del elevador tomó una foto. Por la tarde, ya circulaba internamente. Por la noche, un ex empleado se la había enviado a un columnista financiero con una nota explicando el contexto. El asistente que congeló las cuentas del propietario mientras sufría un infarto ahora tiene prohibida la entrada al edificio. El periodista hizo llamadas. La reunión del consejo directivo tuvo lugar al 7º día. Asistí por vídeo desde la suite del hospital, con la laptop apoyada en la mesita de noche. Pierce estaba en la sala de juntas en persona. El equipo forense de Sandra había preparado una presentación. La presidenta del consejo, una mujer mayor llamada Margaret que había conocido a mi padre y siempre se había sentido incómoda con la rapidez con que Sofía había acumulado autoridad, se sentó a la cabecera de la mesa y observó la pantalla. 7 miembros del consejo, 4 leales a la familia Reyes, 3 que habían sido nombrados durante el mandato de Sofía. Sofía estaba allí. Le habían informado que la reunión concernía a su autoridad suspendida y que la asistencia era requerida por él. Acuerdo de sociedad. Vino con su propio abogado. Debería haber traído más abogados. La presentación duró 43 minutos. Cubrió el incidente de plagio fabricado, con pruebas documentales y la declaración firmada del colega. La cronología de Beto, desde el patrocinio universitario hasta su ascenso a asistente principal. Los 14 viajes de negocios fraudulentos. Las cuentas de gastos. Los fondos corporativos utilizados para regalos personales. Las transferencias a cuentas en paraísos fiscales, 2 de las cuales se rastrearon hasta una empresa fantasma que el equipo de Pierce había identificado 3 días antes. La congelación no autorizada de mis cuentas. La llamada a la policía por un café. La denegación de pago en el hospital. El mensaje que Beto había enviado a su amigo sobre que yo casi había terminado de ser útil. Y la estrategia del colapso nervioso. Y el correo electrónico, el de hace 5 años. El que Sofía había enviado desde su cuenta personal al colega la noche antes de la actuación en la sala de juntas. Interpreta tu papel mañana. Insiste con fuerza en la acusación de plagio. No te eches atrás hasta que yo intervenga. La sala de juntas quedó en silencio durante un tiempo muy largo después de que apareciera esa diapositiva. El abogado de Sofía se inclinó hacia ella. Sofía negó con la cabeza una vez. Sus manos sobre la mesa estaban muy quietas. Pierce dijo. Ahora nos gustaría escuchar al señor Reyes. Miré a la cámara. Yo traje a Sofía Garza a esta empresa, dije. Le di autoridad sobre Grupo Sterling porque creía que se la había ganado. Desde entonces he descubierto que el momento en que fue invitada a ganársela fue fabricado por ella, pagado con el $1.000.000 de la desesperación de otra persona, y ejecutado específicamente para entrar en mi vida a través de una puerta que ella misma había construido y abierto. Los 3 miembros del consejo que Sofía había nombrado evitaban cuidadosamente mirarla. Tú no construiste mi empresa, dije. Construiste un trono con mi confianza. Cada título que ostentaste,
cada acción por la que votaste, cada acuerdo que firmaste, se hizo con el poder de una familia a la que te uniste mediante el fraude. Hice una pausa. Con efecto inmediato, destituyo a Sofía Garza del puesto de CEO. Revoco su autoridad para firmar en todas las cuentas. Inicio procedimientos legales por fraude, malversación de fondos, asociación delictuosa e incumplimiento del deber fiduciario. La demanda de divorcio ya ha sido presentada. Sofía miró a la cámara. Mateo. Tuviste la palabra durante 5 años, dije. Se acabó. La presidenta del consejo llamó a votación. Fue 6-1. El voto en contra fue de uno de los designados por Sofía, quien más tarde sería investigado y destituido por sus propios problemas de cumplimiento descubiertos durante la auditoría. La ruptura de veto con Sofía ocurrió más rápido de lo que esperaba. 3 días después de la reunión del consejo, contactó a la oficina de Pierce a través de su propio abogado. Quería hacer una declaración. A cambio de un criterio de oportunidad en los procedimientos penales, una reducción en los daños reclamados, proporcionaría todo lo que tenía. Todo significaba los mensajes donde Sofía se había referido a mí como el trampolín, como el frágil heredero, como fácil de manejar una vez que todo esté a mi nombre. Los mensajes donde le había contado el plan. Mantener mis cuentas lo suficientemente accesibles para evitar sospechas hasta el momento adecuado. Y luego ayudar en la documentación de mi inestabilidad. Los mensajes donde había llamado a Beto el verdadero, y le había dicho que una vez que Grupo Sterling se reestructurara bajo el nuevo acuerdo fiduciario, él estaría asegurado de por vida. Lo entregó todo. También entregó los registros telefónicos que mostraban que ella lo había llamado desde fuera del hospital la noche en que tuve la emergencia médica. Él había estado hablando por teléfono con ella mientras yo estaba en la unidad de cuidados intensivos. Ella estaba enojada porque yo había contactado a Pierce primero. Según el equipo de Pierce, la voz de Beto en la transcripción era completamente plana. Ella dijo, no debería haber podido llamar a nadie. ¿Qué pasó? Y yo le dije que las enfermeras tenían el teléfono antes de que pudiera detenerlo. Hizo una pausa. Sé cómo suena eso. ¿Cómo suena? Había preguntado el asociado de Pierce. Suena como lo que fue. Él lo perdió todo de todos modos. Pierce no le ofreció inmunidad. La consideración se limitó a una reducción en los daños civiles que aún lo dejaban responsable de la restitución de fondos, los honorarios legales y el reconocimiento formal en el acuerdo de su papel en la congelación de cuentas. El cargo por el falso reporte policial se mantuvo. El cargo por fraude se mantuvo. La investigación penal sobre ambos fue manejada por separado por la fiscalía. Sofía lo intentó una vez más. Dejó un mensaje a través de su abogado. No era una comunicación legal, solo una solicitud de 5 minutos de mi tiempo. Sin cámaras, sin abogados, solo ella. Hice que Pierce le devolviera la llamada con mi respuesta. Vino al hospital. Yo todavía estaba allí y lo estaría por unos días más. Y, al parecer, pensó que la ubicación significaría que yo sería más blando. Que la proximidad a un trauma reciente me haría querer resolver las cosas, hacer las paces, encontrar la versión de los hechos con la que pudiera vivir. Acepté verla a través del panel de cristal, no en la habitación. Ella se quedó en el pasillo y yo al otro lado del cristal, y se veía exactamente como siempre. La mujer en la que había creído. La mujer cuyas manos en la mesa de la sala de conferencias habían hecho que algo encajara en mi pecho. Dijo a través del cristal, su voz amortiguada. Llegué a amarte. Empezó como un plan, lo sé, pero en algún momento se volvió real. La miré. Amabas la vida que te di, dije. No confundas eso con amarme a mí. Tuviste la palabra durante 5 años. Se acabó. Lo único real de nuestro matrimonio fue el daño que casi me cuesta la vida. Mi voz era firme. Yo estaba muy firme. He dado instrucciones a mi abogado. Cualquier comunicación futura debe pasar por él. No vuelvas aquí. Me di la vuelta y regresé a mi cama. El divorcio se finalizó 4 meses después. Bajo los términos del acuerdo prenupcial de la familia Reyes, que Sofía también había firmado sin leer con atención.
Un cónyuge que entraba en el matrimonio mediante fraude documentado renunciaba a toda reclamación sobre los activos familiares. Salió del matrimonio con sus ahorros personales originales, que habían sido auditados y declarados libres de fondos robados, y nada más. Grupo Sterling nunca fue suyo. Siempre había sido mío. La reestructuración simplemente lo hizo explícito en cada documento, cada presentación pública, cada comunicado de prensa. La historia estalló en 3 plataformas simultáneamente. Un columnista financiero publicó el primer artículo. Un sitio de noticias de negocios lo recogió en cuestión de horas. A la mañana siguiente, las publicaciones en redes sociales, las capturas de pantalla de Instagram, todo estaba circulando. CEO suspendida tras congelar las cuentas de su esposo mientras sufría un infarto. Asistente llama a la policía por un café a un heredero multimillonario. Esposa finge rescate laboral de su marido para casarse con una fortuna. La empresa fue suya todo el tiempo. Las secciones de comentarios estaban llenas de esa furia particular que Internet reserva para las traiciones que se sienten personales incluso para los extraños. Personas que nunca me habían conocido estaban enojadas en mi nombre con la intensidad de quienes habían sido engañados ellos mismos. Ex empleados de Grupo Sterling comenzaron a hablar, no tanto con información sobre Sofía, sino con historias sobre Beto. La forma en que hablaba al personal subalterno. La forma en que usaba el nombre de Sofía como un arma en las reuniones. La forma en que le dijo a una asistente administrativa, 3 semanas después de empezar, que él dirigía este edificio y la gente debería recordarlo. La asistente administrativa publicó el intercambio textualmente. El Instagram de Beto fue capturado y archivado antes de que pudiera eliminarlo. Las publicaciones con las fotos del resort, el reloj de lujo, el pie de foto de Chichén Itzá, si esto no es amor, ¿qué es? Todo preservado para cuando pensó en borrarlo. Grupo Sterling emitió un único comunicado, redactado por Pierce y firmado por mí. Grupo Sterling siempre ha sido y sigue siendo propiedad de la familia Reyes. El señor Mateo Reyes es el propietario y la autoridad principal de Grupo Sterling. Todas las decisiones provisionales tomadas bajo la autoridad de la CEO suspendida están bajo revisión. El señor Reyes volverá al liderazgo activo en las próximas semanas. 300 empleados le dieron me gusta a la publicación en la primera hora. Regresé a Grupo Sterling un martes de noviembre. Habían pasado casi 2 meses desde el incidente. El lobby estaba lleno, no de forma artificial. La hora pico de la mañana era simplemente la hora pico de la mañana. Gente llegando al trabajo, vasos de café, gafetes. La energía particular de un edificio que ha pasado por un periodo de incertidumbre institucional y se está recalibrando hacia algo estable. Alguien me vio en la puerta. Se extendió por el lobby de la forma en que se mueven las cosas cuando son reales. No un anuncio, solo reconocimiento. Persona a persona, un cambio en la sala. La gente se detuvo. Luego reanudaron sus movimientos, pero de manera diferente, con la conciencia particular de una sala que ha decidido colectivamente que algo importa. Arturo, en el mostrador de seguridad, me asintió una vez. Le devolví el saludo. El elevador me llevó al piso ejecutivo. Pierce estaba esperando. La oficina que había sido de Sofía había sido vaciada de sus objetos personales. La atravesé y salí al balcón que daba a la ciudad desde la que se había construido Grupo Sterling. Me quedé allí un rato. Pensé en la sala de conferencias, sus manos sobre la mesa, la forma en que mi corazón había latido cuando me tomó de la mano y me sacó por la puerta. La forma en que había pensado, esta es la mujer con la que voy a pasar mi vida. Pensé en mi propio rostro en el espejo del hospital. La forma en que había sobrevivido. Pensé en Sofía en el pasillo, diciendo, llegué a amarte. Y en el vacío específico que había sentido en respuesta, no pena, no ira. Solo la clara lucidez de un hombre al que le habían dicho la verdad demasiado tarde para que importara. Volví a entrar. Pierce estaba en la mesa de conferencias con Sandra y la presidenta del consejo, Margaret, 2 representantes legales y el jefe de recursos humanos, que había pasado el último mes documentando cada infracción para el registro formal. Me senté. Empecemos por los cambios de gobernanza, dije. Quiero que se simplifique la cláusula de suspensión de emergencia para que cualquier propietario pueda invocarla.
Desde cualquier lugar. Quiero que se reestructuren los controles de acceso financiero para que ningún individuo, ya sea CEO, cónyuge, asistente, o quien sea, pueda congelar las cuentas de otro directivo sin una autorización de 3 partes. También está el asunto de la política de baja por incapacidad médica. Pierce dijo, deslizando un borrador sobre la mesa. Mencionaste que querías abordarlo. Miré el borrador. Ampliar las protecciones. Cualquier persona en baja médica por condiciones graves conservará el acceso financiero total a las cuentas de beneficios de la empresa. Sin excepciones, sin requisitos de autorización durante el periodo de baja. Margaret tomó una nota. Eso requerirá una enmienda a los estatutos. Entonces enmendamos los estatutos. Dejé el borrador. Y quiero que se le ponga un nombre a la política. Pensé por un momento. Llámenla la disposición Reyes. 6 meses después de la emergencia, estaba en el balcón del nuevo departamento al que me mudé después de vender la casa donde Beto se había parado en mi cocina con mi pijama. Pierce envió un mensaje de texto a las 8 de la noche de un jueves. Confirmación final. Divorcio finalizado, recuperación de activos completada. Sentencia de Garza programada para el próximo mes. La Fiscalía recomienda 5 años, posible acuerdo por 3. Acuerdo civil de Swanson firmado esta tarde. Todos los fondos transferidos. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono, y me quedé junto a la ventana, observando a la Ciudad de México hacer lo suyo por la noche. Sofía había montado el día en que me salvó. El día en que desmantelé todo lo que ella había construido con mi confianza. Ese día había sido enteramente mío. La familia Reyes llevaba 3 generaciones en el negocio. Mi abuelo lo había construido. Mi padre lo había hecho crecer. Yo lo había heredado y durante 5 años, creí que lo estaba construyendo con alguien. Lo estuve construyendo solo todo el tiempo. Solo que aún no lo sabía. Las luces de la ciudad se extendían bajo nosotros. La torre de Grupo Sterling era visible desde la ventana. El edificio que había pasado los últimos meses reclamando, reestructurando, reformando desde dentro. El edificio que siempre había sido mío, incluso cuando el nombre de otra persona estaba en la puerta. Ella pensó que había cazado al heredero de los Reyes. Al final, aprendió que la presa a veces resulta ser el cazador. La empresa era mía. El dinero era mío. Y la vida que ella había intentado robar se había convertido, en todos los sentidos importantes, completamente mía.